Instituto de Educación Superior, Educación Técnica y Formación Profesional. Mitre 896. Resistencia. Chaco, Argentina. Calor electrónico. Cuando tocamos el núcleo de un transformador, y sentimos que está caliente, si hacemos lo mismo en un capacitor que está en malas condiciones, y comprobamos que se ha elevado su temperatura, estamos descubriendo una fuente de calor, un sistema de producir calentamiento de materiales por vía electrónica. En el primer caso, tenemos el calor por vía inductiva, y en el segundo por vía capacitiva. Entonces, como introducción, podemos decir que para calentar materiales metálicos, usamos la inducción, colocamos el metal dentro de una bobina. Y para calentar materiales no metálicos, que son aislantes, usamos un capacitor, y el material lo colocamos como dieléctrico. Estas dos clases de calor electrónico son las fundamentales. Y lo dicho es muy poco como para que podamos comprender la teoría, pero nos dice ya que el principio es sencillo. Que hay dos grandes grupos de aparatos de calor electrónico, según el tipo de material a calentar, y que los equipos productores de calor serán bobinas o capacitores, uno para cada tipo antes mencionado. Desde que conocemos los transformadores eléctricos, las inductancias, las impedancias de filtro, y en general todo elemento que tenga núcleo de hierro, hemos oído que los mismos son buenos o que trabajan descansados, si sus respectivos núcleos no calientan. Y en cambio, se les atribuye mala calidad o condiciones de trabajo sobrecargado, cuando calientan en exceso. Más todavía, cuando se habla de transformadores, se afirma que el núcleo no puede ser macizo, porque al inducirse en él corrientes parásitas, se calentaría en exceso. Claro que, si colocamos un material conductor dentro de una bobina recorrida por corriente alternada, el campo magnético que genera esa bobina será también alternado, es decir variable, y por ende, se producirán en la pieza metálica corrientes inducidas, que la recorrerán en todas direcciones. Como esa pieza tiene baja resistencia eléctrica, las corrientes alcanzarán intensidades grandes, y se producirá una gran cantidad de calor. Si esa pieza debe ser el núcleo de un transformador, o de una impedancia, para evitar ese calentamiento excesivo, se recurre a formar el núcleo con pilas de chapas, con lo que cada una de ellas tiene mucha mayor resistencia eléctrica, y la corriente inducida adquirirá valores menores. Pero si lo que queremos es producir calor en forma intencional, no haremos la pila de chapas, sino que dejaremos el núcleo macizo. También sabemos que, si la frecuencia de la corriente alternada, que recorre la bobina es mayor, las corrientes parásitas serán de mayor intensidad. Luego, para producir calentamiento por este sistema, se usarán corrientes de alta frecuencia, y no la corriente tomada de la línea de suministro de calle. Y así, ya llegamos a la esencia del sistema de calentamiento por inducción, o calor inductivo del que queremos hablar. En esencia, el sistema está ilustrado en la figura A. Una bobina de gran diámetro, conectada a una fuente de tensión, E, de alta frecuencia, generalmente unos 400 kilociclos por segundo, dentro de la cual se coloca la pieza metálica a calentar. Véase que, en este caso, se aprovecha lo que en los transformadores se consideraba un defecto, es decir, se utilizan las corrientes parásitas para producir calor, y no se trata de reducir ese calor. Falta ahora saber para qué queremos calentar la pieza que colocamos dentro de la bobina. Bueno, una pieza de metal necesita ser calentada para templarla. Si es un acero susceptible de tal operación, para soldarla a otra pieza, para fundirla. En el caso de querer fundir un metal, dentro de la bobina no se coloca directamente el metal sólido, sino un crisol, que es un recipiente hecho con un material refractario, muy resistente al calor. Dentro del crisol, van los trozos sólidos del metal a fundir, y el calor producido por inducción produce la fusión del metal. Es evidente que este sistema se usará, preferentemente, con metales de baja temperatura de fusión, como son los metales llamados blandos, sea plomo, estaño, etc. Pero existen los llamados hornos de inducción, en los que se funden metales más duros.
Veremos conceptos de calentamiento superficial. Merece una mención aparte, el caso del endurecimiento, o templado superficial de piezas de acero, operación que suele llamarse cementación. Son piezas que deben presentar gran dureza exterior, para conservar sus condiciones de elasticidad en su seno. Ordinariamente, esa operación se hacía cubriendo la pieza de acero, con un material carbonoso, y sometiendo al conjunto a una temperatura de rojo vivo, durante un tiempo prolongado, a veces muchas horas. Si el proceso se realiza por calor inductivo, las cosas se simplifican notablemente, como veremos. Para comprender ese proceso, digamos antes algo sobre lo que se entiende por efecto pelicular. Ocurre que si una corriente alternada recorre un conductor, se forman algo así como un filete, o venas de conducción, en la masa metálica del conductor, de tal forma que ese conductor pareciera estar formado por multitud de delgados cables, prensados en un todo sólido. Pero, en realidad, son los mismos electrones, los que forman, en su veloz carrera, hileras multifilares. Esas venas son entonces, hilos de corriente alternada, y no nos preocuparían sino por el hecho de que, al ser alternada, esta corriente crea campos magnéticos a su alrededor. Tales campos son también alternados, y se originan fenómenos electromagnéticos, con fuerzas de repulsión entre cada filete de corriente. Ver la figura B. Estas fuerzas son las que hacen funcionar los motores eléctricos, sin ir más lejos. Claro que mientras la frecuencia de la corriente alternada es baja, ese fenómeno pasa inadvertido, y no se manifiesta, por ningún efecto particular. Pero si aumentamos la frecuencia, digamos que llegamos a los millares de ciclos por segundo, esas fuerzas de repulsión entre filetes de corriente, los empujan hacia afuera. Y comienza a producirse lo que se llama conducción superficial, o efecto pelicular. Quiere decir que, a medida que aumenta la frecuencia, la corriente tiende más y más a circular por las capas superficiales del conductor, y menos por su interior, o parte central, tal como lo quiere representar la figura C. En la práctica, el efecto pelicular tiene una cierta profundidad o penetración, que es la medida desde la superficie externa del conductor hasta su punto interior, donde todavía hay filetes de corriente, en cantidad o densidad apreciable. La figura D nos muestra ese concepto de penetración. Si representamos gráficamente las variaciones de la densidad de corriente, en función de la penetración, tendríamos el gráfico de la figura E. Se ve que a cierta penetración, la densidad de corriente adquiere valores muy bajos, y puede considerarse que la circulación es despreciable. Claro que este gráfico vale para una cierta frecuencia, pues si la aumentamos, la penetración será menor. Veamos ahora cómo podemos aplicar el efecto pelicular para cementar trozos de acero. La figura F nos muestra el esquema sintético de la operación. La pieza a cementar se coloca dentro de una bobina, la cual está recorrida por corrientes de alta frecuencia. Ya hemos dicho que se usan cifras del orden de los 400 ciclos por segundo. Esa bobina la hacemos con caño conductor, ya que por el mismo efecto pelicular que acabamos de mencionar, no tendría objeto de que fuera de cobre macizo. El caño de cobre permite un mejor enfriamiento de la bobina, mediante una corriente de agua. Claro que no nos interesa producir calor en la bobina, sino en la pieza. En la pieza de acero, se produce el calentamiento por inducción, pero el efecto pelicular hace que ese calentamiento sea grande, en una zona superficial, y pequeño en el centro de la pieza, tal como lo quiere indicar la figura. En la práctica, la operación de cementación se hace a una penetración de más o menos de 1 milímetro, y dura solamente unos 5 a 10 segundos. Además de cementar aceros por este sistema, se realiza el recocido de bronces, latones y otros metales similares. Ello se debe a que, cuando se los ha trabajado en frío, esos metales se vuelven tan quebradizos, que no pueden ser sometidos a procesos mecánicos, sin que se rompan. Entonces, se los somete a un recocido. Por el método clásico en un horno, el recocido se hacía a una temperatura de 600 grados, durante 2 horas.
Por inducción se llega a 750 grados en una operación, que dura 1 minuto. Vemos conceptos de soldadura por inducción. En los procesos de soldadura, hay una importante distinción entre la que se denomina autógena, y la no autógena. La segunda consiste en adosar dos piezas metálicas, colocando en la unión un fundente adecuado, y el material soldante. El conjunto se calienta suficientemente para fundir el soldante, el que se cuela entre las dos piezas a soldar, rellenando bien la unión de ellas. Es la llamada soldadura fuerte, con plata, cobre o con aleaciones de esos mismos metales. Esa operación puede hacerse con el método de inducción, introduciendo las piezas a soldar, con el fundente y el soldante, en el interior de la bobina de calentamiento. Luego, se da corriente a la bobina, y se produce la soldadura en forma más rápida, y más uniforme, que con los métodos clásicos. Idéntico sistema se usa para soldadura autógena, y aún para secado de pinturas, esto último con temperaturas mucho menores, por supuesto. También se emplea el método inductivo, para forjar cabezas de remaches. El segundo sistema de calor electrónico, que ya mencionamos al inicio, es el denominado calor por pérdida dieléctrica, que lo trataremos en otro video. Por lo tanto, si te interesa el tema, esperamos que te suscribas al canal.